Vamos a ver hoy un tema relativo a las parcialidades que se toman a veces en la enseñanza de la palabra de Dios. El tema es enseñar sin parcialidades, tener cuidado con lo que leemos y ver la verdad en todo su contexto. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, leemos que Samuel dijo: «¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios». Estamos hablando de obediencia a Dios. Nosotros somos quienes tenemos que obedecer a Dios y no Dios quien tiene que obedecernos a nosotros en nuestros designios, en nuestros caprichos, en nuestras pretensiones. Y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. O sea, prestar atención a todo, a lo que hablamos y a lo que escuchamos. En el ámbito de los servicios cristianos, vernáculos, es común encontrar discursos cargados de exitismo, de optimismo, a veces exagerados, que resultan muy atractivos para algunos oyentes. Pero esta actitud con la palabra de Dios no es del todo recomendable ni para quien enseña con tal parcialidad, ni para la persona que recibe, porque estamos recibiendo una porción relativa de la palabra de Dios, estamos recibiendo todo lo lindo, todo lo agradable. Por lo tanto, debemos prestar atención a todo lo que se dice y se enseña acerca de la Biblia. En ocasiones se observan que algunas partes de la Escritura son exaltadas, ¿cierto? Mientras que otras partes son dejadas de lado. Todo aquello que resulte agradable al oído, lo que atañe a las bendiciones que Dios nos da, todo lo que Dios hace por nosotros, por lo general es resaltado exuberantemente. Es lo que más se predica. Pero muy rara vez, hablo de términos de enseñanzas o de servicios cristianos que se dan muy a menudo en distintos medios, muy rara vez son enseñadas las partes referidas a las acciones que nosotros tenemos que tomar y llevar a cabo con esfuerzo y con responsabilidad para que Dios pueda traernos la bendición. O sea, la bendición de Dios responde a una actitud, a una conducta, a un trabajo de nuestra parte, por supuesto. Cuando compartimos la palabra de Dios con las personas es muy importante que lo hagamos honestamente y ver bien cuál es el propósito de nuestro mensaje. A este respecto, vamos a pasar a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, donde la palabra de Dios nos dice algo de bastante importancia. En primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos de 3 a 6, leemos: «Porque nuestra exhortación», miren lo que decía Pablo a los tesalonicenses, el corazón, la puntería de este hombre de Dios, ejemplo para nosotros, y ya me estoy poniendo entusiasmado de ver la palabra de Dios. Nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. No error, no impureza, no engaño, no engatusar, no engañar a la gente para atraerla, sino que según fuimos probados, fueron puestos a prueba, doquimazo, por Dios, o sea, Dios examina los corazones, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino para agradar ¿a quién? A Dios, que prueba nuestros corazones. Dios pone a prueba los corazones, por eso ve que una persona tiene un corazón correcto y Dios le va a dar más para que esa persona pueda ejercer su ministerio, su servicio, su trabajo en amor y en honestidad para con la gente y para con Dios. Versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, palabras simpáticas, atractivas, adulatorias, como sabéis, ni encubrimos avaricia, tampoco por un interés avaro predicaron la palabra de Dios, no por caer simpáticos y ganar gente, ganar número. Dios es testigo, dice, ni buscamos gloria de los hombres, porque muchas veces uno no persigue tal vez fines del todo deshonestos en cuanto a lo que tenga que ver con avaricia, pero sí a veces la gente busca gloria sencillamente, gloria para ellos, y enseñando la palabra persiguen tener gloria para sí mismos. No era el caso de Pablo y de sus amigos. No buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros. Muy bien, este es el auténtico servicio. Llevar
como dice acá en el versículo 4, que se nos confiese el Evangelio, así hablamos. Llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no solo palabras lindas que consideremos agradables para que la gente se acerque. En Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, se dice que renovamos nuestras mentes para poder comprobar, acá probamos nosotros a Dios, lo comprobamos, es doquimazo también la palabra, doquime. Comprobamos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, exactamente, de manera tal que en la propia opinión de Dios, su palabra es agradable y perfecta. Dios opina de su propia palabra. Por eso debe ser tomada en su contexto general, no extrapolando una idea conveniente para la prédica. O sea, voy a tomar esta parte de Escritura porque esto está bueno, esto está lindo, a la gente le va a gustar y va a arrimarse a mi servicio. No, la palabra de Dios tiene que ser enseñada en toda su plenitud. En toda su plenitud, lo que nos guste y lo que no nos guste. Todo lo que Dios enseña tiene valor y todo se conjuga en una suerte de equilibrio para que la persona tenga sensatez y tenga prudencia en el aprendizaje de las cosas que va tomando de la palabra de Dios. Lo que sea dicho siempre tiene que ser documentado. Mucha gente, a veces nosotros mismos caemos en el error de hablar por entusiasmo y no estar documentado. Deuteronomio, capítulo 28, no vamos a pasar, lo cito sencillamente, porque todos se acordarán de las bendiciones de Dios y las consecuencias de la obediencia, los resultados de la obediencia, las consecuencias de la desobediencia. Se muestra, en Deuteronomio 28, claramente se muestra que la bendición de Dios es condicional. Dios podrá tener su prerrogativa, como lo hemos visto y lo vemos muchas veces, de bendecir a alguien y nosotros no explicarnos por qué. Porque para nuestro entendimiento diríamos, ¿cómo puede ser que esta persona, que no viene, que no se acerca, que no es piadosa, que no hace nada, ha recibido de Dios un favor, cosa de Dios, no sé por qué yo? Dios tendrá sus razones, Dios ve mucho más allá de lo que podemos ver nosotros. Pero por lo general, la norma, la recomendación es que las bendiciones de Dios están sujetas a nuestro accionar. Esa es la norma. Después habrá excepciones. En gran medida, quienes se acercan a la palabra de Dios por este tipo de discursos atractivos que se dan muchas veces, lo hacen buscando cualquier solución a sus problemas. La palabra de Dios no fue escrita para solucionar problemas de la gente. ¿Que lo soluciona? Por supuesto que sí. Nos enseña a solucionar problemas, nos ayuda a enfrentarlos, a superarlos o a evitarlos. Obedeciendo siempre lo que se dice de la mano de nuestro Padre y de su Hijo. Pero Dios no inspiró su palabra con la mera finalidad de resolverle los problemas a la gente, ya sean problemas familiares, de vicios, de adicciones, de delincuencia, de miseria, a fin de que la gente sea feliz y cambiar su vida 180 grados y pueda darse todos los gustos, llenándose de oro y alcanzando un supuesto éxito en la vida, para promocionar después al Dios de la abundancia, la prosperidad y la alegría. No es tanto así. La palabra de Dios tiene el propósito de brindar, de brindar frases tónicas a modo de un libro de autoayuda o de autoestima. Dios ayuda a quienes obedecen a su palabra. Claro que sí que vamos a resolver problemas con la palabra de Dios, pero no es la finalidad enseñar la palabra de Dios para que la gente venga a resolver sus problemas. La finalidad, ya sabemos cuál es, anunciar el reino de Dios y el Evangelio del Señor Jesucristo. Dios muestra en su palabra que Él desea que el ser humano conozca a su Creador. Es exactamente lo que Él muestra, que lo conozcamos, que creamos en su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, llegando así a ser salvos, para tener una vida sin final, venciendo a este que sí es el principal problema del hombre y que es la muerte, el final de la vida, que no estaba en los propósitos de Dios para el hombre cuando puso al hombre sobre la tierra. Y esta constituye la mayor de todas las urgencias que tendríamos que resolver, el problema más urgente. El postrer enemigo que será destruido, dice 1 Corintios 15, 26, es la muerte, o sea que la muerte es un enemigo. Este es un alentador versículo, el de Corintios, claro que sí,
Y quizás no sea un versículo simpático porque menciona la palabra muerte y muchas veces no está entre los favoritos de las prédicas exitistas que presuponen pensar solo en cosas agradables. Sin embargo, es muy agradable saber que la muerte será destruida y eso está en los planes de Dios. Llegar a este mundo, nacer, disfrutar de todo lo que se pueda, tener una formación, ir a la escuela, ir al colegio, formar una familia, ver crecer a nuestros hijos, ver a los nietos, alcanzar grandes logros en la vida, cumplir expectativas, sostener siempre nuevas y buenas aspiraciones por procurar, para que todo esto termine en la nada, cuando al cabo de unas pocas décadas sobrevenga el final de nuestra vida. La verdad que eso, no sé cómo lo verán ustedes, pero yo lo considero un verdadero problema que tendríamos que resolver. Pocos se preocupan por cómo resolver este problema porque no podemos los seres humanos. Preferible a veces ignorar, cerrando los ojos, tapando los oídos y siguiendo adelante con la vida a ciegas en las tinieblas del desconocimiento y la ignorancia. Entonces, preferible no mirar, cierro mis ojos, cierro mis oídos y sigo para adelante y que sea lo que tenga que ser. Pero tenemos que tomar conciencia de que no ese es el propósito de Dios. Dios no quería esto para nosotros. En caso de que cuando se enseña la palabra de Dios se pretenda inyectar una verdadera dosis de optimismo, de triunfalismo, de positivismo, no habrá nada mejor que proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo y anunciar el reino de Dios. Eso es lo más positivo que le podemos dar a la gente. Que conozca el hombre los planes de Dios en cuanto a la salvación y la esperanza que Dios nos da y que procuremos así una vida sin fin, una vida interminable, que ese sí es el propósito de Dios y pocas veces la gente se acuerda de enseñarlo. Santiago, capítulo 1. Vamos a ver versículos que muchas veces no son tal vez los más promocionales, los más atractivos. Santiago capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice, pero el que es rico, el que tiene de todo, gloríese, porque viene hablando del versículo anterior, en su humillación, en hacerse humilde. O sea, el que tiene de todo en la vida y es un grande en la vida terrenal, hágase grande en ser humilde, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae, se marchita y perece su hermosura y su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico, por más que sea rico o pobre, en todas sus empresas. ¿Por qué dice el rico? Porque por más que tengas de todo no vas a poder frenar este proceso. El hombre es como la hierba, tanto el rico y próspero como el modesto y el humilde pasarán de este mundo, así como se marchita una flor, aunque tengamos toda la riqueza de la tierra. Y ahora nos estamos dando cuenta, en estos tiempos, que por más que una persona tenga de todo en la vida, hay cosas que no puede evitar. Abraham era rico, no está mal ser rico, ser próspero, tener de todo. Abraham era riquísimo, dice la Biblia, y llegó a recibir la promesa de Dios, de la simiente, y el juramento de Dios, constituyéndose en padre de todos los creyentes, y como si todo esto no fuera suficiente, fue llamado amigo de Dios. Dios mismo lo llamó su amigo. Con todo esto, hoy no está entre nosotros, se ha marchitado como una flor y duerme esperando la resurrección de los justos. En Santiago, ya que estamos ahí, capítulo 4, versículo 14, dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es así, tenemos que tomar conciencia y tratar de resolver ese problema de la manera más rápida posible, como creyendo en el Señor Jesucristo que nos da vida eterna. Así es la vida del hombre en términos terrenales, como flor que se marchita, como neblina que se desvanece. Por lo tanto, este lapso que tenemos entre que nacemos y nos vamos, tenemos que aprovecharlo de la mejor manera. Y la mejor manera de aprovecharlo es conociendo a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Nosotros, los que conocimos la palabra de Dios hace muchos años, ya van a ser unos cuantos años que llegó el conocimiento de la palabra de Dios como nosotros la tenemos hoy, como la llamábamos la palabra de Dios correctamente dividida. Cuando conocimos en el ámbito de iglesias de corte protestante, digamos, porque no eran iglesias católicas ni nada parecido, y tomamos aquellas impactantes clases de poder para la vida abundante que el doctor Víctor Paul Wierwille esparció por sobre todo el mundo en pocos años, en una actividad arrolladora, respaldada evidentemente por la mano de Dios, llegó a todo el mundo con la palabra, con sus clases, así tituladas,
Poder para la Vida Abundante, que ya nos llamaban la atención. Todo lo aprendido en aquel entonces nos fue de gran utilidad y alegría inconmensurables, porque era descubrir un mundo nuevo. Nosotros veníamos sin instrucción en la palabra de Dios, no conocíamos la Biblia. Como muchos estábamos inmersos en doctrinas que eran inculcadas en los cristianos con la idea contraria, con la idea de que deberíamos llevar esta vida soportando penas, padeciendo la pobreza, antes que disfrutar del bienestar, recibiendo de parte de Dios dolores, condenación, enfermedades, si tenemos una enfermedad porque Dios la manda, y sin sabores de todo tipo, y de esa manera incluso calificaríamos mejor a la hora de nuestro juicio y de nuestro veredicto. Creíamos que los esfuerzos por hacer buenas obras, en ser cada día mejores personas, nos acercarían a Jesús, quien para nosotros era lo mismo, era el mismo Dios, era Jesús, Dios, no distinguíamos, no sabíamos mucho de la Biblia, tal vez no sabíamos nada, ignorábamos en aquel entonces, tal vez muchos de ustedes no estaban todavía, ignorábamos el contenido escondido en las páginas de nuestras Biblias, que hasta entonces estaban arrumbadas en alguna biblioteca, y no entendíamos por qué había tenido que morir por nosotros el Hijo del Hombre para salvar nuestros pecados. No entendíamos nada, la verdad es esa. Pero entendimos que estábamos equivocados en muchas cosas cuando empezamos a conocer la palabra de Dios y supimos que en las páginas de la Biblia se encontraban escrituras muy diferentes. Yo voy a citar varias aquí. No vamos a pasar porque vamos a pasarnos toda la mañana. Pero encontramos, yo al menos personalmente y ustedes también, descubrimos escrituras gloriosas. Encontramos a un Dios desconocido que era totalmente, que tenía además un aspecto totalmente diferente. Por ejemplo, decía en Salmos 37, 25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Justo la persona que busca a Dios, que quiere hacer su voluntad, no iba a ser desamparado e incluso su descendencia iba a ser protegida en este sentido por Dios. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Estoy citando verdades que aprendimos en aquel entonces, que después las van a poder ustedes ver en el texto, en la página de Palabras sobre el Mundo. Ahí van a tener todos los versículos para consultar. Yo se los leo rapidito para ganar tiempo. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y derramaré sobre vosotros bendición. Seréis investidos con poder desde lo alto, según dice Lucas 24. Claro ejemplo de condicionalidad. O sea, Él les había dicho, quédense en Jerusalén y van a recibir poder desde lo alto. Si ellos no se hubieran quedado en Jerusalén, no habrían recibido poder desde lo alto. La obediencia siempre está ligada a la recepción de bendiciones de parte de Dios. Pero seguimos aprendiendo cosas maravillosas. Las cosas que yo hago, ustedes las harán también. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros Espíritu Santo. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, cosa que era totalmente desconocida para nosotros en aquel momento y nunca habríamos llegado a suponerla. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más gracias a Dios, dice 2 de Corintios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para buena obra. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice Efesios. Por gracia somos salvos por medio de la fe y somos hechura suya, somos poemas suyos. Es una maravilla. Honrando padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa, que te vaya bien y que seas de larga vida sobre la tierra. Mirá los deseos que Dios tenía para con nosotros. Y yo al menos, personalmente, yo no los conocía. Que nos regocijemos en el Señor siempre, regocijaos, que por nada estemos afanosos, que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que nuestro Dios suplirá todo lo que nos falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que estemos siempre gozosos, que Dios no tienta, que Dios no nos tienta y no nos pone tentaciones en la vida para que nosotros tropecemos de ninguna manera, que Él tiene cuidado de nosotros y que nosotros podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, que nuestros pecados han sido perdonados
Por su nombre, según dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, que somos hijos de Dios, que seremos semejantes a Él, que fuimos engendrados en Espíritu Santo, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que nosotros los habemos vencido, y que Dios quería que nosotros fuésemos prosperados en todas las cosas, en la medida que prospere nuestra vida. ¡Qué maravilla! Yo les digo la verdad. En aquella época, hace ya 45 años, cuando aprendíamos estas cosas, nos quedábamos maravillados y se nos abría un mundo nuevo que jamás habríamos sospechado. Estas y muchas otras verdades aprendimos sobre la base de que somos hijos de Dios, engendrados en Espíritu Santo, realidad que podemos manifestar, cosas que nos eran por completo desconocidas, permanecían ocultas, cuando en realidad tendríamos que haber conocido estas cosas desde el primer día de nuestro nacimiento. Auténticas bendiciones que escritas están en la palabra de Dios y son tan reales como el mismo autor de la palabra de Dios, como Dios mismo. Se nos presentó a un Dios absolutamente desconocido para nosotros, tal como el apóstol Pablo anunció a los atenienses. ¿Se acuerdan que les decía, vengo a predicarles al Dios no conocido, al que ustedes acá honran con un monumento vacío? Bueno, para nosotros era un Dios absolutamente desconocido en este sentido. Ahora bien, ¿eran discursos positivistas, optimistas, exitistas? Claro que sí, que en aquel entonces, en aquellos primeros tiempos, pusieron al descubierto la completa voluntad de Dios para su gente. Esta óptica optimista, si se quiere, se nos constituyó en ese momento en la manera más adecuada para esa época y para esas condiciones, la manera más adecuada de acceder al conocimiento bíblico, de acuerdo con las necesidades doctrinales imperantes en aquellas generaciones que iban desde los años 50 hasta los años 90. Después las cosas cambiaron. Hasta esos momentos había reinado, digamos, una suerte de oscurantismo, propio de la falta de conocimiento, al que debía sumársele el error doctrinal que guiaba al cristiano a tener que autoposicionarse en los peldaños más bajos de la vida. O sea, si eras un cristiano, eras como el último orejón del tarro. Sos cristiano, tenés que aguantar todo, tenés que pasar la vida de la manera más humilde y miserable posible. Prácticamente en algunos casos se enseñaba eso. No había mucho en aquella época entre lo cual elegir. Era religión o era ignorancia, era doctrina incorrecta o era falta de doctrina. Por su parte, porque uno dice, bueno, pero no había nada más, y yo les contesto, no había nada más. No teníamos acceso, no había internet, no había lugares a los que uno pudiera asistir a escuchar la palabra de Dios. Las iglesias protestantes tradicionales se mantenían circunspectas, calladitas y circunscriptas a sus territorios. Los ministerios evangélicos todavía no asomaban a la superficie porque estaban cautelosos, como eran evangélicos, eran protestantes, ante la censura de quienes los asociaban con la herejía. Nuestras religiones habituales, bueno, teníamos costumbres, ritos, y la verdad que mucho no aprendíamos de la palabra de Dios. Entonces estas fueron las condiciones de las que Dios se valió en aquel entonces y bajo las cuales irrumpió en el mundo con estridencia la idea de que estaba disponible tener poder para la vida abundante. Y era cierto, y claro que era cierto. Era lo que el mundo necesitaba en ese momento, en aquel entonces. Abrirnos las ventanas de las Escrituras para que éstas llegaran en todo su esplendor a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestras manos y a nuestras vidas. Se nos enseñó que un creyente renacido podía ser prosperado, disfrutar de salud, resolver sus problemas por medio de la creencia y la confianza en Dios, a través de los logros del Señor Jesucristo en favor de la humanidad. Todo ello a medida que el estudiante fuera creciendo en el conocimiento y en la práctica de los principios que estaba aprendiendo, porque tampoco era nada por arte de magia. No es que yo leía la Biblia y Dios me bendecía, y yo cambiaba mi vida y empezaba a ser prosperado en todas las cosas. No es que yo hacía una oración y mi vida cambiaba, no. Hoy tenemos en cuenta que sin llegar a ser el todo,
toda esta parte positiva y agradable que aprendimos de la palabra de Dios, hoy nos damos cuenta de que no era el todo perfecto, pero nos vino muy bien en ese momento y era la manera de ingresar a la palabra de Dios más apropiada para aquel entonces. Esto es una parte de la revelación de Dios al hombre. Hoy, como decíamos, 45 años después, porque aquellas clases ya tienen cerca de 60 años, si no más. No podemos seguir atados al conocimiento primitivo que hemos adquirido. Se supone que hemos aprendido, hemos crecido sobre la base que nos dejaron aquellos conocimientos. Nos sirvieron de base, de plataforma, para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios muchísimo más. Pasaron 45 años y nos damos cuenta de que hay cosas que han cambiado también en nuestro entendimiento. Sin desechar aquellas, también incorporamos estas. Como decía Jesucristo, esto era de hacerse sin dejar de hacer lo otro. O sea, todo junto. Para eso vamos aprendiendo. Entendemos ahora que aquellas verdades tan buenas que aprendíamos interactúan ahora con otras verdades relativas a nuestra manera de conducirnos, según la vida de santidad que Dios quiere que llevemos por medio de renovar nuestro entendimiento a la verdad. La verdad es la suma de la palabra. Hay un salmo 119, 160, que dice la suma, que significa la suma y sustancia de tu palabra es verdad. O sea, la suma, el contexto general de la palabra de Dios, no un versículo que me guste. No debemos basar nuestro conocimiento exclusivamente en palabras de la palabra de Dios que nos resulten bonitas o que nos resulten energizantes, pero tampoco las dejaremos de lado, no solo porque nos imbuyen de buen ánimo, alegría y fortaleza, sino también porque para algo Dios las escribió. Si Dios escribió que quiere que yo sea prosperado en todas las cosas, perfecto, vale, y lo tomo. Pero también escribió otras cosas por las que tendremos que pasar y tenemos que hacer esfuerzos. Y tal vez son las partes que no nos gustan mucho. Pero bueno, la suma y la sustancia de tu palabra es la verdad. Si yo tomo solo una parte de la palabra de Dios porque me resulta simpática, porque es bonita, porque es alentadora, me está faltando el resto y estoy con una sola pata, me está faltando una pata en la mesa. Muy bien. Porque algunas escrituras no resultan tan atractivas, pero no tenemos que tenerles miedo. Hay pasajes duros, hay pasajes poco que a la gente no le gustan tanto, que son muchas veces evitados en los discursos eclesiásticos. Pero nuestro Padre, que es amoroso, y es un Padre de amor, las escribió. Y si están allí, es para bendecirnos con sus enseñanzas. Perfecto. Muchas citas bíblicas, vamos a ver. Por ejemplo, tienen muchas citas bíblicas que son agradables, tienen también su contraparte. Hoy en día yo escucho corrientemente Dios es fiel. Lo veo publicado en los memes. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Y la gente se agarra, se sostiene, se aferra a la idea de que Dios es fiel y no te va a fallar nunca. Bueno, Dios es fiel, como lo dice el 2 de Corintios 1:18. Dice, mas como Dios es fiel, vuestra palabra a vosotros no es sino. Perfecto, Dios es fiel. Está escrito en la Biblia. Es verdad, yo lo creo. Claro, pero Dios es fiel a sus principios expuestos en su palabra. Dios no va a ser fiel a mis caprichos. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5, dice que este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. Si yo estoy en tinieblas, Dios no va a dejar su luz para venir a mis tinieblas para hacerme fiel. No sé si me explico. Dios es fiel en el contexto, en el marco, en el territorio, en el ámbito de su fidelidad y de su luz. Dios no va a transar, a hacer transacciones con las tinieblas para venir a socorrernos a nosotros cuando se lo solicitamos. Muy bien. Ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Si andamos en tinieblas, nos hacemos probables acreedores a consecuencias de caminar en esa oscuridad. Y Dios no tiene la culpa del resultado de nuestras propias decisiones. No tiene que salirnos todo bien por ser cristianos, aunque hagamos cualquier cosa. Dios se va a mantener fiel a su palabra, a su conducta, con perdón de la palabra y con permiso. No va a participar de nuestras obras infructuosas. Andando fuera de su voluntad es
también incluso, fíjate vos, es probable que no recibamos respuesta a nuestras oraciones. Como dice Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esta gente estaba pidiendo para disfrutar su vida independientemente de la palabra de Dios o del trabajo que tuvieran que hacer para Dios en su servicio. Y claro, les parecería raro, pero como Dios no es fiel, yo estoy orando y Dios no me da lo que yo le pido. Bueno, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Muy bien, nosotros somos linaje escogido, dice Primera de Pedro 2:9. Somos una nación santa para anunciar, vamos a verlo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Nosotros sí somos sacerdotes. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos llama a nosotros para que nosotros vayamos a su territorio. No para Él venir a nuestro chiquero a hacer lo que nosotros le pidamos o lo que nosotros le exijamos. No, Dios es fiel a su conducta. Si decimos, dice Primera de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, no estamos practicando la verdad, mentimos. Muy bien. Vamos a poner un ejemplo. Si alguno de nosotros fue educado en una familia con principios morales, de decencia, de honestidad, buena educación, en fin, de caminos rectos, caminos correctos, seguramente a lo largo de nuestra vida vamos a mantenernos fieles a esos principios. Y si un día vienen nuestros amigos a proponernos participar en un delito, nosotros por fidelidad a nuestros amigos no vamos a participar de un delito, no vamos a dejar de lado nuestros principios, vamos a ser fieles, antes que ser fiel a un amigo que está haciendo algo malo, vamos a ser fieles a nuestros principios. Entonces, en la Biblia hay que prestar atención a todo, incluso a las partes que pudieran resultarnos no tan agradables porque tal vez no nos consienten, no nos dan el gusto en todo lo que queremos, o porque implican muchas veces un trabajo, una obra o un esfuerzo que nosotros tenemos que realizar. La Biblia es un libro que nos enseña lo lindo, lo feo, lo bueno, lo malo de este tiempo y lugar. ¿Para qué? Este tiempo y lugar en los que muy agradecidamente estamos transitando, a pesar de que a veces puede haber momentos no del todo agradables en la vida. Dios, nuestro Padre, nos instruye en su verdad, preparándonos en todo, y con todo lo necesario para prosperar, andando en las buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros. Por lo tanto, no vamos a ser muy selectivos haciendo discriminación de escrituras, discriminación de versículos. Este lo tomo porque me gusta, lo incorporo a mi vida, me lo repito todos los días y lo pongo en un cuadrito, y este no, porque este ya me dice que tengo que renovar la mente, es mucho trabajo, prefiero este que me dice que Dios me bendice en todo. Perfecto. Entonces, bueno, Salmos 73, con el que tenemos una canción, Salmos 73. Por ejemplo, versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Qué lindo, lo voy a poner en un cuadrito. Nadie lo va a poner en un cuadrito, pero bueno, se llenó de amargura mi alma, dice el salmista, y mi corazón sentía punzadas. Se trata de un versículo real, está escrito, a mí me sirve, no sé a ustedes, pero a mí me sirve, porque me está indicando que la amargura del alma hasta te puede traer problemas físicos, te hace sentir mal, es evitable. Me gusta esta escritura. Salmo 143. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. O sea, la angustia no es recomendable. Ten misericordia de mí, dice el Salmo 57, versículo 1. Oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y la sombra de tus alas me amparará hasta que pasen los quebrantos. Quebrantos, angustia, por supuesto, no son
recomendables porque nos pueden traer consecuencias para la salud. Lamentaciones, capítulo 1, 16. Capítulo 1 de Lamentaciones, versículo 16. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas. Llora, está amargado, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi vida. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Bueno, es duro. Lamentaciones es un libro duro de Jeremías, que se caracteriza por exponer la tristeza imperante en el pueblo de Israel durante el cautiverio a Babilonia, tras haber sido destruido y saqueado el templo. ¿Cómo aprendimos? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué el libro de Lamentaciones? Que nadie enseña el libro de Lamentaciones. Nadie enseña, claro, ya con el título nomás no resulta atractivo. Y hasta que empieza, cómo ha caído la ciudad populosa, todo es un problema del libro de Lamentaciones, nadie lo va a enseñar. No va a venir gente a nuestras congregaciones enseñando el libro de Lamentaciones, pero es un libro útil, es un libro que está inspirado por Dios, es lindo, lo hemos estudiado alguna vez en alguna de nuestras reuniones, y nos enseña muchísimo. Jeremías, capítulo 2, versículo 13, que aprendíamos también entre nuestros primeros versículos aprendidos de la palabra de Dios, dice, 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Se acuerdan? ¿Qué 2 males hizo? Me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, tanques limitados, y encima cisternas rotas que no retienen agua. Estos fueron pecados del pueblo de Israel, así de simple. No por descuido ni falta de advertencia, sino por rebelión, por rebeldía, por desobediencia, por contradicción. Y como por lo general, los pecados o las cosas en las que desobedecemos a Dios nos pueden acarrear consecuencias, entonces es por eso que existe el libro de Lamentaciones, porque el pueblo de Israel lamentablemente tuvo que lamentar las consecuencias de su desobediencia. Capítulo 5 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Dice, este es el amor de Dios. Este es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Que guardemos sus mandamientos. El amor a Dios, perdón. El amor a Dios, ¿cuál es? Que guardemos sus mandamientos. Y dice acá, sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son imposibles ni difíciles de hacer. No es tanto el trabajo. En muchos casos lo que aprendemos de lindo y agradable de la Biblia está mayormente referido a las bendiciones que el Padre tiene para nosotros y nos las brinda ya sea por gracia o por mérito. Pero la falla humana se presenta cuando las personas no asumen la plena responsabilidad de cumplir su parte con una dosis, sí, de esfuerzo, de dedicación. Y es entonces cuando las cosas cambian y sobrevienen las lamentaciones, el libro de Lamentaciones. Tanto ayer como hoy este principio se cumple porque el mundo es el mismo. El león rugiente sigue caminando por la superficie buscando a quien devorar, a pesar de las muchas bendiciones que tenemos y de los muchos provechos que obtenemos a través del conocimiento y práctica de la palabra de Dios y de una relación con nuestro Padre y su Hijo Jesucristo. Por supuesto, pero todavía estamos en el mundo. Todavía no regresó el Señor Jesucristo y no está instaurado el reino de Dios en la tierra. Todavía estamos en zona peligrosa. Entonces tenemos que cuidarnos. Como decía la canción, te tenés que cuidar. Muy bien. Proverbios capítulo 3. A todos nos gusta Proverbios capítulo 3 de los primeros 12 versículos. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Debe haber alguna ventaja de hacer esto, sí. Versículo 2, porque larguras de días y años de vida y paz te aumentarán. Bueno, eso me gustó. Quiero largura de días y quiero años de vida y paz. Sí, todos queremos eso. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Bueno, pero acá, si leemos los 12 primeros versículos, nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Son trabajo nuestro. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Nos damos cuenta de lo que está diciendo acá? Es un trabajo que tenemos que lograr nosotros.
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Bueno, eso lo tenemos que lograr nosotros. Nosotros somos los que tenemos que aprender a confiar en Jehová y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia prudencia, en nuestro propio criterio, en nuestra propia opinión. Y eso lleva tiempo, ¿eh? Lleva. Pucha si lleva tiempo, claro que sí. No seas sabio en tu propia opinión. Bueno, esto te puede llevar toda la vida. Teme a Jehová y apártate del mal. Claro, son trabajos que tenemos que hacer nosotros. Porque nos gusta leer el 8. Será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos, que es como decir refrigerio a tu vida. Honra, versículo 9, a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y bueno, esa parte no me gusta tanto, dice la gente, pero me gusta el 10, que dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Sí, pero primero hemos honrado a Jehová con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Así que bueno, si leemos estos 12 versículos, estos 12 primeros versículos del capítulo 3 de Proverbios, nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que tenemos que hacer nosotros. No olvidarnos de su ley, guardar sus mandamientos, no apartarnos de la misericordia y de la verdad, escribirlas en la tabla de nuestro corazón, confiar en Dios en todo tiempo, no apoyarnos en nuestra propia opinión, reconocerlo a Dios en todo lo que hagamos, en todos nuestros caminos. No ser sabios en nuestro propio criterio, en nuestra propia opinión. Temer, honrar, respetar y amar a Dios. Apartarnos del mal. Honrar a Dios con nuestros bienes. Honrarlo con la primicia de todos nuestros frutos, de nuestras ganancias. No menospreciar o dejar de lado su instrucción o su corrección. Entonces son bastante las cosas que tenemos que hacer, que son nuestra responsabilidad. Y acá tenemos que poner el énfasis, porque ¿de qué sirve que yo ponga el énfasis en decir Dios va a llenar mis graneros con abundancia y mis lagares rebosarán de mosto? Bueno, ese es el resultado de haber hecho yo mi parte. Vamos a ir a Romanos, y ahora sí, este es uno de los pasajes que más nos llaman la atención. Romanos capítulo 8, que toda la vida hemos aprendido. Versículo 31. Qué lindo. Esto nos gusta. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, nadie, lógico, nada, nadie. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lógicamente, qué bueno. Por supuesto, me gusta leer este pasaje de Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Me justifica Dios, sí. Que no me acusen porque Dios me justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios y el que también intercede por mí. O sea, yo puedo dormir tranquilo porque Cristo intercede por mí. Así que si alguien me quiere condenar, alguien me quiere acusar, tengo a Cristo que intercede por mí y yo puedo estar tranquilo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Algo nos va a separar del amor de Cristo? No, supongo que no. Porque ahora viene el versículo 36. Acá leímos hasta el 35 y el versículo 36 se constituye en un versículo problema. Un versículo problema, no tan grato de leer, y muchas veces es olímpicamente salteado, como si fuera un salto en largo, ¿viste? O salto con galocha, lo saltan y vamos al 37, que dice antes, por el contrario, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, versículo 38, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero el 36 nos dice, como está escrito, y está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Contados como ovejas de matadero, que somos logistiqueados. ¿Se acuerdan que una vez vimos esa palabra en alguna de nuestras enseñanzas por los grupos de Zoom? Somos inventariados como ovejas de matadero. ¿Por quién? ¿Por Dios? No, por Dios no. Por el mundo. Por el mundo.
Entonces, claro, tenemos un problema, y aún en ese problema, aún estando en el mundo y siendo objetivos de los males que hay en este mundo, como cualquier otro, no porque seamos cristianos somos objetivos, puede ser que tengamos alguna preferencia especial de parte del adversario por ser cristianos para dirigir sus dardos hacia nosotros, pero dice que somos muertos todo el tiempo, o sea, estamos en un peligro, somos contados como ovejas de matadero, pero dice que antes, por el contrario, en todas estas cosas somos más que vencedores. Bueno, ¿cómo explicamos esto? Lo explicamos a través del contexto de todo el capítulo 8 de Romanos. Entonces yo no puedo tomar 5 o 6 versículos que me gustan porque suenan lindos, porque me hacen sentir un chico súper poderoso y decir que bueno, me salteo el versículo difícil y seguir con los lindos. O sea, este final del capítulo 8 de Romanos, porque acá termina, es el corolario y conclusión de todo lo que se vino hablando en el capítulo 8, que invito a que lo lean en sus casas detenidamente, donde vamos a encontrar cosas muy agradables, como el versículo 18, como el versículo 28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ah, pero hay que amar a Dios primero. Sí, hay que amar a Dios, claro. Bueno, perfecto. Entonces, para llegar a amar a Dios hay que conocerlo. Además, nos habla de andar por el Espíritu. El capítulo 8 de Romanos nos habla de unas cuantas cosas que nosotros tenemos que hacer y de cómo andar guiados por el Espíritu de Dios para después concluir en esto. O sea, es todo un proceso. No es que yo agarro una Biblia, leo esto y ya mi vida cambió. Muy bien. Esto que leíamos del versículo 36 de Romanos 8 está en el Salmo 44, de 9 a 11. Muy bien, vamos a seguir adelante. La supuesta inocencia de nosotros los hombres, que nos parece que todo hacemos bien, y está muy bien advertida por Dios, porque nosotros pensamos que Dios tiene que bendecirnos porque siempre lo que hacemos está todo bien. Es la tendencia natural y general del ser humano pensar que todo lo que nosotros hacemos está bien y todos los demás están equivocados. Proverbios capítulo 14, versículo 12, nos dice que hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Entonces nosotros tenemos que prestar atención. Por eso el Salmo 44, que yo se los leo, digo, pero por causa de ti nos matan todo el día, somos contados como ovejas de matadero. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? ¿Por qué no nos, dice acá, por qué escondes tu rostro de nosotros y te olvidas de nuestra aflicción? O sea, la gente pensaba que Dios injustamente estaba dejando de lado porque ellos hacían todo bien. Y no es así. Evidentemente, nuestra alma está agobiada hasta el polvo, decían, y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. La gente piensa que Dios no escucha sus ruegos, y no es que Dios no esté escuchando los ruegos, es que nos hemos equivocado y hemos hecho algo mal. Capítulo 5 de Primera de Juan, que ya lo vimos, dice que el amor de Dios, del que se habla en Romanos 8, es que guardemos sus mandamientos. Y segunda de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice que el amor de Dios es que andemos según sus mandamientos. Y el mandamiento es que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. O sea, el amor y los mandamientos están estrechamente ligados. Guardando sus mandamientos, haciendo su voluntad, andando según su palabra, ahí sí entonces, y andando en amor, que es el principal mandamiento, ahí sí entonces vamos a ser más que vencedores en cualquier condición. Hay pasajes que resultan a veces un poco duros de leer o difíciles. Mateo 10, por ejemplo, por favor. Y decíamos que no hay que tenerles miedo, hay que afrontarlos, hay que abordarlos. Versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Bueno,
en Navidad, a fin de año, en Navidad todo el mundo se acuerda de Jesús y oran por la paz del mundo, la paz de la tierra. Bueno, no he venido para traer paz, sino espada. He venido, porque he venido para poner disensión en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Bueno, perfecto. Él no vino armado hasta los dientes Jesucristo a traer conflictos. Él trajo simplemente la espada de la palabra de Dios que iba a dividir las creencias de las personas, incluso del mismo pueblo de Israel. Entonces, lamentablemente, no es que Jesucristo vino a buscar esto, sino que el hecho de que el hombre se divida y tenga contención con sus semejantes o con los de su propia casa, no es culpa del Señor Jesucristo, sino que es porque las personas obedecerán o no obedecerán al mensaje del Señor Jesucristo. Hay un pasaje acá que dice en el versículo 39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Claro, a la gente no le gusta tener que perder su vida por causa del Señor Jesucristo. Tiempo tenemos como para aprender este mensaje del Señor Jesucristo y saber lo que es dejar nuestra propia vida de lado para servirle a Él. Él no vino a la tierra en pie de guerra, portando armas. La ausencia de paz y los litigios son producto de las diferencias entre las personas. Unos creerían en Él, pero otros no. Y eso iba a causar divisiones dentro de las propias familias, como decíamos, y dentro del pueblo mismo de Israel. La fuerza expresiva en las palabras del Señor Jesucristo sin duda te despabilan, te despiertan acerca de la importancia y de la conveniencia de poner a Dios y a su Hijo en mayor estima que a los seres queridos y que nuestra propia vida terrenal. Van a tener ustedes acá en el escrito algunas escrituras más que podemos ver, que nosotros vamos a ir ya acortando, pero siempre vamos a encontrar escrituras que a priori no se correspondan con un carácter triunfalista en la palabra de Dios. Por ejemplo, Mateo 10, 16 y 17, que nos dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Bueno, si yo voy a hablarle la palabra de Dios a una persona para que venga a mi reunión y le digo que tenga cuidado porque lo van a azotar, en algún momento lo pueden azotar, y que tiene que cuidarse y ser sencillo como paloma y prudente como serpiente, bueno, más vale que lo voy a asustar, pero es la verdad. Nosotros tenemos que aprender a ser prudentes, astutos y sencillos. Y son cosas que no tenemos que despreciar. ¿Por qué? Porque tenemos que guardarnos, que cuidarnos de la gente. Tenemos que cuidarnos en lo que decimos, tenemos que cuidarnos en lo que hacemos. Porque estamos jugando con cosas como la palabra de Dios y como principios y enseñanzas de la palabra de Dios que no van a resultar simpáticas al príncipe de este mundo. Perfecto. Romanos 13 tiene algunos pasajes que no son tampoco muy enseñados, muy predicados corrientemente. El versículo 7, esto sí quiero compartirlo con ustedes hoy. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Ah, bueno, eso sí, eso es gratis. Y al que honra, honra. Perfecto, tomo yo la porción que me gusta. Te debo respeto, te pago todo el respeto y la honra, te quiero mucho, te honro, amigo, pero no te pago lo que te debo porque eso me cuesta más trabajo. Dice, pagad a todos lo que debéis. Si vos estás debiendo algo a alguien, tenés que pagárselo. Está escrito acá en la Biblia, está escrito en la palabra de Dios. Y habla de dinero, habla de plata. Esta es la parte material, la que implica un esfuerzo monetario que no nos gusta, porque requiere cierto esfuerzo y cierto desprendimiento que vamos a tener que hacer para pagar lo que debemos.
Sí nos gusta más estar debiendo respeto, honra y amarnos los unos a los otros, como dice después. No te pagaré el dinero que te debo porque me costaría mucho esfuerzo, pero te respeto y te honro, amigo, y eso me resulta más sencillo. La palabra de Dios dice que hay dos aspectos: pagar el dinero que se debe y pagar con respeto y con honra también que se debe. No debáis, dice el versículo 8, nada a nadie, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Parte fea y parte linda, parte no fea y linda, parte que nos agrada y parte que no nos resulta tan agradable. El amaros unos a otros, sí. Siempre voy a estar debiendo amarte siempre voy a estar debiéndote amor, hermano, porque Dios me manda que te ame. Y amándote he cumplido la ley. Pero también dice que no debamos nada. Si yo al hermano al que amo le estoy debiendo $200.000, bueno, los $200 o $10 se los tengo que pagar, porque eso es amor también. No debáis a nadie nada, dice el versículo 8. Nada es nada. No deber honra, no deber respeto, no deberle una taza de azúcar que te haya prestado o una taza de harina que te prestó la vecina porque se te acabó, ni la moneda de 10 centavos que quedaste debiendo en el supermercado. Y a nadie dice, a ninguna persona, sea chico, sea viejo, sea amigo, sea padre, sea madre, sea pariente, sea pobre, sea rico, sea lo que fuera, no hay que deber nada a nadie. Y es un principio que la palabra de Dios nos enseña y que tenemos que obedecer. No deber nada a nadie, no se debe nada a nadie. Tenés una deuda con un hermano, tenés que ir y pagarla. No, pero ni esperar a que te venga a reclamar. Vos solito tenés que ir a enfrentar y decir, che, te debo dinero. ¿Me debes dinero? Sí, te debo. Uy, no sabía. Bueno, pero yo te debo y te lo vengo a pagar igual. Así. Eso es ser obediente a Dios y amar al hermano. Porque el que ama al prójimo, dice el versículo 8 también, ha cumplido la ley. Es decir, que luego de asegurarnos de que no le debemos ningún dinero o cosa material, ahora sí, nos encargamos de saldar lo que nos reste de nuestra deuda de amor para con Él. Amor a Dios, por supuesto, de aquel que se describe en 1 Corintios 13. Muy bien. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos gusta ese versículo. A cualquier cristiano le gusta. Vamos a leer el versículo 10 de este mismo contexto, Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Pablo se está dirigiendo a los filipenses, quienes indudablemente le habían compartido de sus bienes y de su abundancia, de su dinero, para el cuidado del apóstol. Y Pablo se goza en esto. No lo digo, dice el versículo 11, porque tenga escasez. En ese momento no tenía escasez. Pues he aprendido a contentarme. Mira vos, no tiene escasez, pero porque tal vez la tenga, pero aprendió a estar contento y a estar conforme y bien suplido, cualquiera sea mi situación. Vamos a seguir leyendo el versículo 12. Sé vivir humildemente, modestamente, y sé tener abundancia. O sea que un creyente puede estar en abundancia y puede estar en un momento modesto o humilde. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Bueno, no va a padecer hambre un creyente, pero si llegado el caso de que lo tuviera que pasar, va a saber cómo sobrepasarlo. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Bueno, a nosotros nos gustaría este versículo diferente. Sé vivir en abundancia, para todo estoy enseñado, para estar saciado y para tener abundancia. Si le sacamos la parte fea, nos quedamos con las partes lindas, pero dice que el creyente está preparado para todo, para las buenas y para las malas, para la abundancia y para los momentos de modestia y de tener que pasarla modestamente, humildemente. El apóstol Pablo había aprendido su amplia experiencia en el servicio a la iglesia del cuerpo de Cristo, habiendo pasado por muchos y continuos momentos críticos como los que pasó, confiando siempre en Dios y acostumbrado a ver la poderosa mano de liberación de Dios. Todo esto lleva al apóstol a una posición tal en la que, por haberlo comprobado tantas veces, tiene el derecho, ahora sí, de declarar que todo lo puede en Cristo, porque Cristo lo fortalece.
como dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, aunque todo lo puedo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. ¿En mi qué? En mi tribulación. Sí, porque había pasado momentos con un poquito de tilipsis, de tribulación. Y sabéis bien vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros solos. Pues a una Tesalónica, cuando estaba en Tesalónica, ¿se acuerdan con los tesalonicenses? Me enviasteis una y otra vez para mis ¿qué? Para mis necesidades. Pero como Dios no lo provee, sí, acá lo está proveyendo Dios a través de sus hermanos. Tenían necesidades, lógicamente, como cualquier ser humano las tiene. Él venía de allá, de Jerusalén, y estaba en Tesalónica, estaba en Macedonia, estaba por Grecia, andaba por todos lados y trabajaba todo el tiempo que podía, pero había momentos en los que verdaderamente tenían que ayudarlo los hermanos, los creyentes. ¿Para qué? Para mis necesidades. No es que busque dádivas, dice el apóstol Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿De qué lado te gusta estar? ¿Te gusta estar del apóstol Pablo que recibió la ayuda de los creyentes, de los hermanos queridos que tanto lo apoyaron en su servicio? ¿O te gusta estar del lado de los filipenses que metieron la mano en el bolsillo, armaron encomiendas, fueron al banco, hicieron la transferencia, le mandaron todo lo que el apóstol necesitaba? Yo quiero estar de ese lado. Yo quiero estar del lado del filipense que va y le da, sostiene y apoya la obra del anciano, la obra del apóstol. Muy bien. Y haber hecho así, por haber hecho eso, Dios los va a abastecer a ellos. Muy bien. Quiero terminar pasando por algunos pasajes también que bien vienen a colación. En 2 de Corintios capítulo 1, versículos 8 a 11, pasajes que vienen a colación porque tienen que ver con el ministerio del apóstol Pablo y de los apóstoles en general, que nos muestra que no todos son rosas en el jardín de la vida y que a veces hay que pasar momentos de esfuerzo, de desafíos. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Corrían peligro de vida, con peligro de muerte. Sus vidas corrían peligro. Cooperando también vosotros en favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. O sea, el llevar el ministerio de la palabra de Dios, especialmente a esta gente, a estos hombres en aquellas épocas y en aquellos lugares, les había traído problemas bastante serios y los había hecho transitar por valles de necesidad o valles de tribulación. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. O sea, están prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Perseguidos, están perseguidos, mas no desamparados, pero están perseguidos, no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, en peligro de vida, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El capítulo 11 de 2 de Corintios, versículo 29, dice: ¿quién enferma y yo no enfermo?, dice el apóstol Pablo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea,
las situaciones difíciles. El apóstol Pablo se enfermaba. Dice, ¿quién de ustedes se enferma y yo no? Sí, él también se puede enfermar. Se habrá agarrado una gripe, se habrá agarrado un resfrío, se habrá agarrado una hepatitis, no sé, cualquier cosa se puede haber agarrado. Y son parte de la vida, son parte de las cosas por las que tenemos que transitar, para la cual la palabra de Dios nos prepara también y nos hace estar enteramente preparados para superar cualquier momento que tengamos que superar. Sea bueno, sea malo. Hemos visto algunas de las tantas escrituras que no siempre son elegidas, son escrituras duras. No hemos visto todas por una cuestión de tiempo. Hoy hay bastantes más que las van a poder ver, como les digo, en la página. Pero no siempre son lecturas elegidas para enseñar en una reunión, para compartir en público o para publicar por los medios o por las redes, a fin de difundir o promocionar una denominación cristiana, pero forman parte de la verdad, así como aprendimos tantas bendiciones provenientes de la palabra de Dios, vida en abundancia, todo lo puedo en Cristo, perfecto mi Dios suplirá todo lo que nos falte, poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Todas las cosas buenas de Dios responden a parte de nuestra vida, a una parte integral de nuestra vida en la que tenemos que prepararnos también para recibir los momentos poco gratos. Ahora, claro, hay creyentes que están desconcertados porque tienen que estar en la casa, sus trabajos se ven reducidos, claro, no estaban preparados. Hay creyentes, no conozco muchos, a Dios gracias, pero sé que hay creyentes en otras partes que están absolutamente decepcionados. Dicen, ¿cómo está pasando esto en el mundo y cómo me está pasando esto a mí? ¿Cómo está pasando esto en la vida de todos, en la vida de nuestras familias? A raíz de esta pandemia y de estas cosas que están ocurriendo en estos momentos, no estaban preparados. No estaban preparados porque pensaban que la vida era todo lindo, todo bendición y todo favorable. Pero la palabra de Dios nos sirve, además de para alentarnos con sus escrituras hermosas, nos sirve también para enseñarnos cómo afrontar y cómo superar y resolver con el poder de Dios en Cristo en nosotros cualquier mal momento que nosotros podamos tener. Vos tenés que tener la paz de Dios. Por más que las cosas estén mal afuera, vos tenés que estar tranquilo. Todos estos años que hace que conocimos la palabra de Dios, ¿la palabra de Dios nos sirvió de algo? ¿Nos sirvió para poder enfrentar estas situaciones con entereza, con templanza, con paz y con tranquilidad, con sensatez, con prudencia? Decir, bueno, estamos en un momento difícil, sí. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Tenemos un Dios que nos apoya y que nos enseñó a desarrollar paciencia, que nos enseña y que nos cuida. Entonces, la palabra de Dios no solamente es para disfrutar de las cosas lindas, es para prepararnos para enfrentar los momentos difíciles. Primera de Corintios, por favor, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14. No escribo esto, dice. No escribo esto para avergonzaros, para confundiros, para hacerlos sentir mal, sino para amonestaros, para advertirles, para exhortarles como a hijos míos amados. Primera de Corintios 4, versículo 14. Dios no escribe cosas que tal vez no nos guste tanto leer para hacernos sentir mal. Todo contenido que esté en la palabra de Dios, inspirado por Dios, revelado por Dios, también es para advertirnos, para prepararnos, para exhortarnos, para amonestarnos, para llamarnos la atención como a hijos amados, porque decíamos antes que todo lo que Dios lo pone desde el punto de vista, desde el origen de un Dios amoroso, de un Dios amoroso. Entonces, la palabra de Dios, agradecido estoy yo por la palabra de Dios, que me prepara para todo, me prepara para las bendiciones más hermosas, como para también fortalecerme y estar preparado con todo lo que hace falta para enfrentar los momentos difíciles de la vida. Gloria a Dios, Padre, te queremos mucho, Dios. Te queremos mucho, Dios querido, Dios amoroso, por habernos dado tu corazón sin reservas, por habernos mostrado todo.
lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, y prepararnos para enfrentar cualquier situación, sea de abundancia o sea de necesidad. Porque estamos preparados, Padre. Estamos preparados para todos, estamos preparados para todo en el poder de tu fuerza en Cristo Jesús en nosotros, que se basa en el conocimiento y en la aplicación práctica de las cosas que vos nos enseñás en tu palabra. Así que Dios querido, gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús por prepararnos para todo. Dios los bendiga. Nos vemos pronto.